Cuando entré a esa sala del tribunal, el abogado más caro de la ciudad dejó caer su portafolio, se puso pálido como la cera y se inclinó ante mí con respeto. Mi entenado Diego me miraba sin entender nada. Él me había llamado una simple ama de casa sin educación que manipuló a su padre. Contrató al mejor abogado de todo el estado para destruirme y quedarse con la fortuna que mi difunto esposo me había dejado. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que yo no era quien ellos creían. Y cuando la verdad salió a la luz, la expresión de terror en sus rostros fue algo que jamás olvidaré. Porque resulta que esa simple ama de casa tenía un pasado que jamás imaginaron. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó el día del funeral de Roberto, mi esposo durante 15 años. Yo estaba de pie junto a su ataúd, con el corazón destrozado, cuando Diego se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ni siquiera esperó a que terminara el velorio para mostrar su verdadera cara. Mientras los demás invitados todavía estaban en la sala, él me jaló del brazo y me llevó aparte. Con voz fría, me dijo que necesitábamos hablar sobre la herencia de su padre, que había cosas que aclarar. Yo todavía no podía procesar que Roberto ya no estaba conmigo y este hombre ya estaba pensando en dinero. Mi nombre es Elena Márquez y tengo 68 años. Conocí a Roberto cuando yo tenía 53. Él era viudo, un empresario exitoso, dueño de varias propiedades en la ciudad y con inversiones importantes. Yo trabajaba como encargada de limpieza en uno de sus edificios comerciales. Sí, exactamente lo que Diego siempre me echó en cara. Yo limpiaba oficinas, trapeaba pisos, vaciaba basureros. No me avergüenza decirlo porque el trabajo honesto nunca ha sido motivo de vergüenza para mí. Roberto y yo nos conocimos una noche que él se quedó trabajando hasta tarde. Yo llegué a limpiar su oficina y conversamos. Él era un hombre solitario, cansado del mundo de apariencias en el que vivía. Yo era una mujer simple, honesta, que había trabajado toda su vida para mantener a mis propios hijos después de quedar viuda muy joven. Nos hicimos amigos primero. Él valoraba que yo le hablara con la verdad, sin interés, sin pretensiones. 6 meses después me invitó a cenar. 1 año después nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, solo con mis hijos y algunas amistades cercanas. Diego ni siquiera asistió. Desde el primer día, el hijo de Roberto me dejó claro que yo no era bienvenida en la familia. Para él, yo era una aprovechada, una mujer que había seducido a su padre para robarle su dinero. No importaba que Roberto fuera inmensamente feliz a mi lado. No importaba que yo jamás le pedí nada, que seguí trabajando incluso después de casarnos porque no me gustaba depender de nadie. Diego solo veía lo que quería ver. Una mujer de clase trabajadora que no merecía estar al lado de su padre millonario. Durante esos 15 años de matrimonio, yo cuidé a Roberto con todo mi amor. Dejé mi trabajo solo cuando él enfermó de cáncer hace 3 años. Me dediqué en cuerpo y alma a cuidarlo. Yo era quien le daba sus medicinas a las 3 de la mañana, quien lo acompañaba a las interminables sesiones de quimioterapia, quien le sostenía la mano cuando el dolor era insoportable, quien le cocinaba sus comidas favoritas cuando apenas podía probar bocado, quien le limpiaba cuando la enfermedad le quitaba la dignidad, quien dormía en un sillón junto a su cama para estar cerca si me necesitaba en la noche. Y Diego aparecía 1 vez al mes, si acaso, siempre con prisa, siempre con su teléfono en la mano atendiendo llamadas de negocios. Pasaba 20 minutos junto a la cama de su padre y luego se iba con alguna excusa. Pero eso sí, siempre encontraba tiempo para preguntarle a Roberto sobre sus inversiones, sobre sus propiedades, sobre su testamento. Yo escuchaba esas conversaciones y sentía asco. Roberto también lo notaba. Veía la decepción en sus ojos cada vez que su hijo se marchaba. Una tarde, 2 meses antes de morir, Roberto me tomó de la mano y me dijo que había actualizado su testamento. Me explicó que me dejaba todo.
La casa, las propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias, todo. Yo le dije que no era necesario, que Diego era su hijo y merecía su herencia. Pero Roberto negó con la cabeza. Me dijo que Diego nunca había necesitado nada, que él le había pagado los mejores colegios, la universidad en el extranjero, que le había dado un puesto ejecutivo en sus empresas, que Diego tenía su propio dinero, su propia vida, y que yo, en cambio, había sacrificado todo para estar a su lado en los momentos más difíciles, que yo merecía vivir el resto de mis años sin preocupaciones económicas. Yo lloré ese día, no por el dinero, sino porque Roberto me veía, me valoraba, reconocía mi amor y mi sacrificio. Para mí eso valía más que cualquier fortuna. Le prometí que si algo le pasaba, yo honraría su memoria y usaría esos recursos con sabiduría. Él me besó la frente y me dijo que confiaba en mí completamente, que yo era la mejor decisión que había tomado en su vida. Cuando Roberto murió, yo estaba destrozada. Habíamos construido una vida hermosa juntos. Él me trataba como una reina. Me respetaba, me admiraba, valoraba mi opinión. Juntos viajamos, reímos, compartimos sueños. Él llenó mis últimos años de felicidad después de décadas de trabajo duro y soledad. Perderlo fue como perder una parte de mi alma. El día que el abogado de Roberto leyó el testamento, Diego estaba sentado frente a mí con esa sonrisa arrogante que siempre llevaba. Estaba seguro de que recibiría todo. Cuando el abogado comenzó a leer y quedó claro que Roberto me había dejado la totalidad de su patrimonio, la cara de Diego se transformó. Primero fue sorpresa, luego incredulidad, después furia absoluta. Se puso de pie de un salto y comenzó a gritar. Me llamó manipuladora, interesada, bruja. Dijo que yo había envenenado la mente de su padre, que había aprovechado su enfermedad para controlarlo, que ese testamento no era válido porque su padre no estaba en sus cabales cuando lo firmó. El abogado, el licenciado Hernández, intentó calmarlo. Le explicó que Roberto había estado completamente lúcido cuando actualizó su testamento, que incluso había una evaluación psicológica que confirmaba su capacidad mental. Pero Diego no quería escuchar razones. Salió de esa oficina jurando que me iba a destruir, que iba a recuperar lo que le pertenecía, que yo no iba a disfrutar ni un peso de ese dinero. Yo volví a la casa que había compartido con Roberto con el corazón pesado. No me importaba el dinero, nunca me había importado, pero me dolía el odio de Diego. Me dolía que no pudiera ver que yo genuinamente había amado a su padre, que no estaba celebrando haber heredado una fortuna, sino llorando haber perdido al amor de mi vida. Los siguientes días fueron una pesadilla. Diego comenzó una campaña de desprestigio contra mí. Contrató investigadores privados que hurgaban en mi pasado. Difundió rumores en los círculos sociales de Roberto, diciendo que yo era una cazafortunas, que probablemente había tenido amantes durante el matrimonio, que quizás hasta había acelerado la muerte de su padre. Llamaba a la casa a todas horas para amenazarme. Me enviaba mensajes diciéndome que me iba a quitar todo, que me iba a dejar en la calle de donde nunca debía haber salido. Mis propios hijos estaban preocupados. Me decían que renunciara a la herencia, que no valía la pena tanto sufrimiento. Pero yo recordaba la mirada de Roberto cuando me hizo prometer que aceptaría su último regalo. Él sabía que Diego reaccionaría así, y precisamente por eso quería asegurarse de que yo estuviera protegida económicamente. No iba a traicionar esa confianza. 2 semanas después de la lectura del testamento, recibí una notificación legal. Diego me estaba demandando. Alegaba influencia indebida, manipulación de un anciano vulnerable, incapacidad mental de su padre al momento de firmar el testamento. Pedía que se anulara completamente y que la herencia pasara a él como único heredero legítimo. La demanda estaba llena de mentiras y acusaciones horribles. Me describía como una mujer sin educación, sin cultura, sin escrúpulos. Decía que yo me había aprovechado de la soledad
y la enfermedad de Roberto para seducirlo y controlarlo. Lo que más me dolió fue cuando Diego presentó testimonios falsos de personas que supuestamente me habían visto comportándome de manera inapropiada. Empleados que yo ni siquiera conocía declaraban que yo maltrataba a Roberto, que lo mantenía aislado de su familia, que lo manipulaba emocionalmente. Todo era mentira. Pero Diego tenía dinero y conexiones. Pudo encontrar gente dispuesta a decir lo que él quisiera con tal de recibir un pago. Y por si fuera poco, contrató al abogado más famoso y temido de todo el estado, el licenciado Augusto Montoya, un hombre con reputación de nunca perder un caso, especialista en litigios de herencias, conocido por su agresividad en los tribunales y su habilidad para destruir testigos. Decían que podía hacer que una monja pareciera criminal con sus interrogatorios. Los honorarios de Montoya eran astronómicos, pero Diego no escatimó. Quería lo mejor para asegurarse de aplastarme. Cuando me enteré de que Montoya era quien me enfrentaría en el tribunal, confieso que sentí miedo. Yo tenía un abogado competente, el licenciado Hernández, que había manejado los asuntos de Roberto, pero no tenía la experiencia ni la reputación de Montoya. Mis hijos volvieron a insistir en que llegara a un arreglo con Diego, que aceptara una parte de la herencia y evitara el juicio. Pero algo dentro de mí se resistía. No era por el dinero, era por principios. Roberto había tomado una decisión consciente y yo iba a honrarla. Las semanas previas al juicio fueron aterradoras. El equipo de Montoya me investigó hasta el más mínimo detalle. Sacaron a la luz cada error que había cometido en mi vida, un par de cheques que habían rebotado cuando era joven y pasaba dificultades económicas, una demanda laboral que un antiguo empleador había presentado contra mí por supuesto robo, aunque luego se comprobó mi inocencia. Relaciones pasadas, problemas familiares, todo fue expuesto y retorcido para hacerme ver como una persona de moral cuestionable. Diego daba entrevistas a periódicos locales, siempre presentándose como el hijo devoto que luchaba contra la mujer que había engañado a su pobre padre enfermo. La prensa me pintaba como una villana. Recibía miradas de desprecio cuando salía a la calle. Antiguos conocidos me daban la espalda. Hasta en la iglesia donde había asistido con Roberto durante años, algunas personas murmuraban cuando yo pasaba. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme sin lágrimas. Noches en las que extrañaba tanto a Roberto que el dolor físico en el pecho era insoportable. Me preguntaba si valía la pena seguir peleando. Si no sería más fácil simplemente rendirme y desaparecer con lo poco que tenía antes de conocer a Roberto. Pero entonces recordaba su voz, la forma en que me decía mi Elena valiente, la confianza que depositó en mí, y encontraba fuerzas para seguir adelante. La noche antes del juicio no pude dormir. Revisé una y otra vez mi declaración con el licenciado Hernández. Él hacía lo posible por mostrarse optimista, pero yo veía la preocupación en sus ojos. Sabíamos que Montoya iba a ser despiadado, que iba a atacarme con todo, que iba a intentar humillarme y quebrarme frente al juez. Mi abogado me preparó para las preguntas más difíciles, las más íntimas, las más dolorosas. Me dijo que mantuviera la calma, que dijera la verdad, que confiara en que la justicia prevalecería. Pero ambos sabíamos que en los tribunales no siempre gana quien tiene la razón, sino quien tiene mejor abogado. Esa mañana me vestí con dignidad, un traje sencillo pero elegante que Roberto me había regalado para nuestro aniversario. Me recogí el cabello, me maquillé ligeramente, me miré en el espejo y casi no me reconocí. Las últimas semanas me habían envejecido. Tenía ojeras profundas, había perdido peso. Mi rostro mostraba el agotamiento de tanto sufrimiento, pero enderecé la espalda y levanté la barbilla. Iba a enfrentar esto con la frente en alto. Cuando llegué al tribunal, había reporteros afuera. Diego había convertido esto en un espectáculo mediático. Las cámaras se volvieron hacia mí. Los periodistas gritaban preguntas. El licenciado Hernández me guió rápidamente hacia adentro
protegiéndome de esa turba. Subimos las escaleras hacia la sala del tribunal. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entramos a la sala. Diego ya estaba sentado del otro lado con su equipo legal. Me miró con tanto odio que sentí un escalofrío. A su lado estaban 3 abogados más, todos con trajes caros, todos con expresiones de arrogancia. Y en el centro, de pie revisando unos documentos, estaba el licenciado Augusto Montoya. Era un hombre imponente, de unos 50 y tantos años, cabello completamente gris peinado hacia atrás, traje italiano, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses limpiando oficinas. Tenía esa seguridad absoluta de quién sabe que va a ganar. Me senté junto al licenciado Hernández en nuestra mesa. Saqué un pañuelo de mi bolsa porque sabía que iba a necesitarlo. Respiré profundo, intentando calmar los nervios. El licenciado Hernández me dio una palmadita en la mano, un gesto paternal que agradecí. Y entonces sucedió algo que cambió todo. Montoya se volteó para ver quién había entrado. Sus ojos se posaron en mí, y en ese preciso instante vi cómo su expresión cambiaba completamente. La arrogancia desapareció. Sus ojos se abrieron enormes. La sangre literalmente se fue de su rostro, dejándolo pálido como un papel. El portafolio de piel italiana que sostenía se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco que resonó en toda la sala. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Todos en la sala se volvieron a mirar qué había causado esa reacción. Diego frunció el ceño, confundido. El licenciado Hernández me miró sin entender. Y yo simplemente sostuve la mirada de Augusto Montoya. Vi el reconocimiento en sus ojos. Vi cómo 20 años de mi pasado, que creí enterrado, regresaban de golpe. Montoya caminó lentamente hacia mí, como si estuviera en trance. Se detuvo frente a nuestra mesa. Y entonces, ante la mirada atónita de todos en esa sala del tribunal, el abogado más famoso y arrogante del Estado se inclinó ante mí en una reverencia profunda, llena de respeto. Con voz temblorosa, casi un susurro, dijo: «Magistrada Márquez, ¿es realmente usted? No puedo creerlo». El silencio que siguió fue absoluto. Diego se puso de pie de un salto. «¿Qué está pasando aquí? Magistrada, ¿de qué está hablando?» Su voz era estridente, llena de confusión y pánico creciente. Yo miré a Augusto Montoya directamente a los ojos y dije con voz calmada: «Licenciado Montoya, han pasado muchos años». Él negó con la cabeza, todavía en shock. «Magistrada, yo no sabía. No tenía idea de que usted era la señora Torres. Jamás hubiera aceptado este caso si hubiera sabido». Diego prácticamente gritó: «¿Alguien puede explicarme qué demonios está pasando?». Montoya se volvió hacia su cliente con expresión de horror. «Señor Torres, tengo que renunciar a este caso inmediatamente. No puedo continuar». «¿Cómo que renunciar? Estás loco. Te pagué una fortuna. ¿Por qué esta mujer te causa tanta impresión?». Diego estaba rojo de ira. Montoya respiró profundo y dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Porque esta mujer no es una simple ama de casa sin educación, como usted me dijo. Esta mujer es la doctora Elena Márquez Sandoval, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional, con mención honorífica, especializada en Derecho Civil, con un doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Fue jueza de primera instancia durante 15 años en la capital. Luego ascendió a magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior. Fue una de las juristas más respetadas del país. Yo fui su pasante cuando apenas comenzaba mi carrera. Ella fue mi mentora. Todo lo que soy como abogado se lo debo a ella». El silencio en la sala era sepulcral. Diego me miraba como si le hubieran abofeteado. Su boca se abría y cerraba sin poder articular palabra. Los otros abogados de su equipo se miraban entre sí, pálidos. Montoya continuó, ahora mirándome directamente:
Magistrada Márquez fue conocida por su integridad inquebrantable, por su brillantez legal, por sus sentencias justas que sentaron precedentes importantes. Se retiró hace 20 años después de un caso que la afectó profundamente. Desapareció de la vida pública. Nadie sabía qué había sido de ella. Y ahora descubro que estaba aquí, viviendo una vida tranquila, y yo, su antiguo alumno, vengo a atacarla con mentiras y acusaciones. Magistrada, le pido perdón de rodillas. Y efectivamente, Augusto Montoya se arrodilló frente a mí en medio de esa sala del tribunal. Un hombre que cobraba $1000 por hora, que nunca perdía un caso, que era temido por abogados de todo el país, estaba de rodillas pidiendo perdón. Yo le extendí la mano y le dije suavemente: «Levántate, Augusto, no tienes por qué pedir perdón. Solo estabas haciendo tu trabajo con la información que te dieron. La culpa no es tuya, sino de quien te mintió sobre quién soy». Montoya se levantó, pero su expresión era de profunda vergüenza. Se volvió hacia Diego y dijo firmemente: «Señor Torres, renuncio formalmente a su representación en este momento. Le reembolsaré cada peso que me pagó. No puedo y no voy a proceder contra la magistrada Márquez. Es más, si ella me lo permite, me gustaría ofrecerle mis servicios para defenderla de esta demanda absurda». Diego finalmente encontró su voz. «Esto es ridículo. No me importa quién haya sido esta mujer. Ella manipuló a mi padre, se aprovechó de él». Fue entonces cuando decidí hablar. Me puse de pie lentamente. Toda la sala me miraba con atención. Miré a Diego directamente a los ojos y dije: «Diego, te voy a contar algo que tu padre me hizo prometer que no revelaría mientras vivieras en la ignorancia. Pero creo que ha llegado el momento de que sepas la verdad. Cuando conocí a Roberto, yo ya estaba retirada de la judicatura desde hacía años. Me retiré después de un caso particularmente doloroso en el que tuve que quitarle la custodia de sus hijos a una madre, una decisión correcta legalmente, pero que me destrozó emocionalmente. Decidí que había dado suficiente de mi vida al sistema legal. Quería paz, quería anonimato, quería hacer algo simple con mis manos. Así que tomé un trabajo limpiando oficinas. Nadie sabía quién era. Usaba el apellido de mi primer esposo, Torres, en lugar de mi apellido profesional. Era simplemente Elena, la señora de la limpieza. Tu padre eventualmente descubrió quién era yo. Un día me encontró leyendo un tratado de derecho civil en mi hora de descanso. Me hizo preguntas. Al principio intenté evadirlas, pero Roberto era persistente. Finalmente le conté la verdad. ¿Y sabes qué hizo? Se enamoró aún más de mí. No por mi título o mi pasado prestigioso, sino porque vio en mí a una mujer de principios, una mujer que había elegido la humildad sobre la vanidad, el trabajo honesto sobre vivir de glorias pasadas. Diego negaba con la cabeza. «No, no te creo. Si fueras tan importante, ¿por qué estarías limpiando pisos? Es ridículo». Montoya intervino. «Señor Torres, todo lo que dice la magistrada es verificable. Sus sentencias están en los archivos públicos. Su retiro fue noticia en su momento, aunque ella pidió privacidad y los medios respetaron su solicitud. Hay fotografías de ella en ceremonias oficiales, artículos académicos que escribió, casos famosos que presidió. Puedo conseguir toda esa documentación en 24 horas si es necesario». Yo continué. «No te pedí que me creyeras, Diego. Los hechos hablan por sí mismos, pero hay algo más que necesitas saber. Tu padre no solo me dejó su fortuna porque me amaba, me la dejó porque sabía exactamente quién eres tú». ¿Qué se supone que significa eso? Diego estaba sudando ahora. Significa que tu padre sabía de tu empresa fantasma en las Islas Caimán. Sabía que durante años desviaste fondos de sus compañías para tu beneficio personal. Sabía de las inversiones fraudulentas que hiciste a nombre de él sin su autorización. Sabía que falsificaste su firma en documentos legales en al menos 3 ocasiones. Roberto lo sabía todo, Diego.
porque yo lo ayudé a investigarte. Diego se puso blanco. Eso es mentira. No tienes pruebas de nada. Abrí mi bolso y saqué una memoria USB. ¿Quieres apostar? Porque en este dispositivo tengo copias de todos los documentos que tu padre y yo compilamos durante el último año de su vida. Registros bancarios, correos electrónicos, contratos falsificados, transferencias sospechosas. Todo. Tu padre quería darte una oportunidad de cambiar, de confesar, de arreglar las cosas. Esperó hasta el final. Pero tú nunca lo hiciste. Ni siquiera en su lecho de muerte tuviste la decencia de ser honesto con él. Así que decidió dejarte fuera del testamento no como castigo, sino como protección. Protección para su patrimonio que había construido con décadas de trabajo honesto. No iba a permitir que tú lo dilapidaras o lo usaras para actividades ilegales. Y me dejó a mí todo porque sabía que yo tenía la experiencia legal y la integridad moral para manejar adecuadamente su legado. El juez, que había estado observando todo esto en silencio, finalmente intervino. Señora Torres, o debo decir, doctora Márquez, ¿está usted diciendo que tiene evidencia de actividades criminales por parte del demandante? Sí, su señoría. Evidencia extensa y detallada. Diego se derrumbó en su silla. Uno de sus abogados le susurraba urgentemente al oído, probablemente aconsejándole que se retirara. El otro ya estaba empacando su portafolio, claramente queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Montoya se acercó al juez. Su señoría, solicito permiso para cambiar de representación en este momento. Quisiera ofrecer mis servicios a la doctora Márquez en este caso, si ella me acepta. Yo asentí. Acepto tu ofrecimiento, Augusto, aunque dudo que necesitemos mucho tiempo de tribunal. Me volví hacia Diego una última vez. Voy a hacer algo que quizás no merezco, pero que haré en honor a la memoria de tu padre. Te voy a dar una opción. Retiras esta demanda inmediatamente, firmas un documento donde reconoces la validez del testamento de tu padre y te comprometes a no volver a cuestionar mi herencia. A cambio, yo no presentaré esta evidencia a las autoridades. Podrás conservar tu libertad y lo que hayas ganado legalmente por tu cuenta. Pero si insistes en continuar con esta farsa, no solo perderás el caso, sino que me aseguraré personalmente de que enfrentes cargos criminales por fraude, falsificación y malversación de fondos. Diego me miraba con una mezcla de odio y terror. Sus abogados le hablaban ansiosamente. Finalmente, con voz quebrada, dijo: «Retiro la demanda». El juez golpeó su mazo. «Que conste en actas. El demandante retira la demanda. Caso cerrado». Y así, en menos de una hora, todo terminó. Diego firmó los documentos necesarios ese mismo día, prácticamente temblando mientras lo hacía. Montoya supervisó personalmente que todo estuviera en orden. Antes de irse, Diego me miró una última vez y dijo: «Mi padre realmente te amaba, ¿verdad?». Por primera vez en semanas sonreí genuinamente. Con todo su corazón, y yo a él. Eso es lo único que necesitas saber. Él asintió lentamente y salió de esa sala del tribunal, derrotado, humillado, pero al menos no en esposas. Sus abogados lo siguieron apresuradamente, seguramente aliviados de librarse de ese desastre. Cuando nos quedamos solos, Montoya me miró con lágrimas en los ojos. «Magistrada, todos estos años me pregunté qué había sido de usted. Fue mi inspiración, mi ejemplo a seguir, y casi la ataco en un tribunal. No sé si podré perdonarme». Le puse una mano en el hombro. «Augusto ya está perdonado. Y me alegra ver que te convertiste en el excelente abogado que sabía que serías, aunque quizás elegiste casos un poco más lucrativos que los que yo solía atender». Él rió entre lágrimas. «Culpable, magistrada. Pero si me permite, me gustaría hacer algo para compensar esto. Tengo contactos en varias organizaciones de ayuda legal. Permítame conectarla con ellas. Su experiencia y conocimiento serían invaluables para gente que realmente necesita ayuda legal pero no puede pagarla». Esa sugerencia me tocó el corazón.
Me encantaría, Augusto. De hecho, es exactamente lo que he estado pensando hacer con la herencia de Roberto. En las semanas siguientes, mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. La noticia de quién era realmente se esparció. Los medios que me habían pintado como una villana ahora querían entrevistas con la magistrada misteriosa. Rechacé casi todas. No quería fama, pero acepté una en un programa de noticias serio para dejar las cosas claras. En esa entrevista conté mi historia, no para vengarme de Diego, sino para enviar un mensaje. Hablé sobre cómo una mujer puede ser muchas cosas en su vida. Puede ser una profesional exitosa y también una esposa devota. Puede tener títulos prestigiosos y también limpiar pisos sin que eso disminuya su valor. Hablé sobre cómo el amor verdadero no conoce de clases sociales ni de apariencias. Hablé sobre la importancia de la humildad, del trabajo honesto, de la integridad. Pero sobre todo, hablé sobre Roberto, sobre el hombre maravilloso que vio más allá de mi uniforme de trabajo y reconoció mi alma, que me amó no por lo que fui o lo que tenía, sino por quien era, que confió en mí lo suficiente para dejarme su legado. Las respuestas fueron abrumadoras. Recibí miles de mensajes de mujeres que se sentían inspiradas por mi historia. Mujeres que habían sido subestimadas, menospreciadas, juzgadas por su apariencia o su trabajo. Mujeres que encontraron en mi experiencia la validación de que su valor no dependía de lo que otros pensaran de ellas. Con la fortuna de Roberto, establecí una fundación en su nombre. La Fundación Roberto Torres ofrece servicios legales gratuitos a personas de bajos recursos, especialmente mujeres en situaciones de abuso o injusticia. Contraté a un equipo de abogados jóvenes, brillantes y apasionados. Augusto Montoya donó generosamente y se unió a la junta directiva, trabajando pro bono en casos importantes. También usé parte del dinero para crear becas universitarias para estudiantes de escasos recursos que quisieran estudiar Derecho. La beca Elena y Roberto Torres ha ayudado a más de 50 jóvenes a cumplir sus sueños de convertirse en abogados. Compré un edificio en el centro de la ciudad y lo convertí en un centro comunitario que ofrece asesoría legal, talleres educativos y apoyo para mujeres emprendedoras. Le puse Casa Elena, no por vanidad, sino porque quería que fuera un hogar para quienes no tenían a dónde ir. También me aseguré de que las personas que trabajaron para Roberto, especialmente el personal de limpieza y mantenimiento, recibieran bonificaciones generosas. Muchos de ellos habían sido leales a Roberto durante décadas, y yo no iba a olvidarme de ellos ahora que tenía los recursos para ayudar. En cuanto a Diego, cumplió su palabra. Nunca volvió a contactarme ni a cuestionar la herencia. Escuché por terceros que dejó la ciudad, que comenzó de nuevo en otro estado. Parte de mí espera que haya aprendido algo de todo esto, que haya entendido que el dinero obtenido con deshonestidad nunca trae verdadera felicidad. Pero eso ya no es mi problema, ni mi responsabilidad. Mis propios hijos estaban increíblemente orgullosos de mí. Ellos sabían sobre mi pasado como magistrada, por supuesto, pero nunca imaginaron que todo esto sucedería. Me apoyaron incondicionalmente durante todo el proceso, y ahora trabajan conmigo en la fundación, ayudando a administrarla y asegurándose de que el dinero se use correctamente. Volví a ejercer el derecho, no en tribunales, pero sí asesorando casos importantes. Descubrí que mi retiro de 20 años no había oxidado mi mente legal. Si acaso, la había afilado. Tenía la experiencia de vida, la humildad del trabajo manual y el conocimiento técnico de décadas de estudio. Era una combinación poderosa. Pero más allá de todo eso, recuperé algo que había perdido hacía mucho tiempo, mi propósito. Durante años viví en el anonimato, escondida, tratando de olvidar el dolor que el sistema legal a veces causa, incluso cuando se hace justicia. Limpiando pisos encontré paz, es cierto, pero con Roberto encontré amor. Y ahora, con su herencia, encontré la manera de combinar todo, mi experiencia,
mi pasión por la justicia y los recursos para hacer una diferencia real. Han pasado 3 años desde aquel día en el tribunal. Tengo 71 años ahora. Mi cabello es completamente blanco. Mi rostro tiene más arrugas. Mis manos muestran las huellas del tiempo. Pero mi espíritu está más vivo que nunca. Todas las mañanas me despierto en la casa que compartí con Roberto. He mantenido todo exactamente como estaba cuando él vivía. Sus libros en el estudio, sus fotografías en las paredes, su aroma todavía impregnado en su sillón favorito. Algunas personas me dicen que debería redecorar, seguir adelante, pero esta casa es mi conexión con él y no estoy lista para soltarla. Le hablo a Roberto todos los días. Le cuento sobre la fundación, sobre las vidas que estamos cambiando, sobre las victorias legales que hemos conseguido. Le cuento cómo Augusto se ha convertido en un aliado invaluable, cómo ha redescubierto su pasión por la justicia más allá de las ganancias. Le cuento sobre las mujeres que vienen a casa Elena buscando ayuda y salen empoderadas, educadas, listas para pelear por sus derechos. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si Diego hubiera ganado, si yo hubiera sido demasiado orgullosa o demasiado asustada para revelar quién era realmente. Si hubiera dejado que me aplastara y me quitara todo, probablemente estaría de vuelta limpiando oficinas, sin los recursos para ayudar a nadie, sin la oportunidad de hacer esta diferencia. Pero no fue así como sucedió. Y no fue suerte. Fue la consecuencia de decisiones que tomé a lo largo de toda mi vida. La decisión de estudiar y educarme a pesar de venir de una familia humilde. La decisión de trabajar con integridad durante mi carrera judicial. La decisión de retirarme con dignidad en lugar de volverme cínica. La decisión de amar a Roberto con todo mi corazón sin importar lo que otros pensaran. Y finalmente, la decisión de pelear por lo que él quiso para mí, de honrar su última voluntad. Hay una lección en todo esto que quiero compartir con cada mujer que me escucha o me lee. Nunca permitas que nadie defina tu valor. No importa cuál sea tu trabajo, tu edad, tu nivel educativo, tu clase social. Tu valor está en tu carácter, en tu integridad, en tu capacidad de amar y trabajar con honestidad. Yo fui magistrada y también fui señora de limpieza, y tenía el mismo valor en ambos roles porque yo era la misma persona de principios en ambos. No dejes que te subestimen, no permitas que te hagan sentir pequeña, y si tienes conocimiento, habilidades o recursos, úsalos para defender lo que es justo. Yo pude haber revelado mi identidad desde el principio, pero elegí esperar. Elegí ver hasta dónde Diego estaba dispuesto a llegar en su avaricia y su desprecio, y cuando llegó el momento correcto, usé todo lo que tenía para ponerlo en su lugar, no con venganza, sino con justicia. El dinero de Roberto me cambió la vida, sí, pero no de la manera que Diego pensó. No me hizo más feliz simplemente por tenerlo. Me hizo más feliz porque me dio la herramienta para crear cambio, para ayudar a otros, para honrar la memoria del hombre que amé. Esa es la diferencia entre heredar con gratitud y heredar con avaricia. Hoy, cuando camino por las calles de mi ciudad, me reconocen, ya no como la señora de limpieza que era la esposa del empresario, sino como la doctora Márquez, la fundadora de Casa Elena, la mujer que se enfrentó a la injusticia y ganó. Niñas jóvenes me piden consejos sobre estudiar derecho. Mujeres mayores me agradecen por demostrar que nunca es tarde para defenderse. Hombres que alguna vez me miraron con desprecio, ahora me saludan con respeto. Pero lo que más valoro son las historias de las mujeres que hemos ayudado a través de la fundación. La madre soltera que recuperó la custodia de sus hijos gracias a nuestra representación legal. La mujer que escapó de un matrimonio abusivo con nuestra ayuda para obtener una orden de protección y un divorcio justo. La abuela que salvó su casa de un fraude inmobiliario porque nuestros abogados la defendieron gratuitamente. La joven estudiante que pudo ir a la universidad con nuestra beca y ahora está a punto de graduarse con honores. Estas son las victorias que realmente importan. Estos son los legados que Roberto y yo estamos construyendo juntos,
aunque él ya no esté físicamente aquí. A veces me preguntan si perdoné a Diego. La verdad es que no hay nada que perdonar. Diego actuó según su naturaleza. Fue avaro, fue cruel, fue ciego. Pero también fue el catalizador que me obligó a salir de mi escondite, a reclamar mi identidad, a usar mis habilidades nuevamente. En cierto modo retorcido, su ataque me devolvió a la vida, así que no siento rencor hacia él. Solo espero que algún día encuentre paz y aprenda que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Lo que más me sorprende de toda esta experiencia es descubrir que uno nunca deja de crecer, de cambiar, de evolucionar. A mis 71 años, estoy viviendo una de las etapas más satisfactorias de mi vida. Tengo propósito, tengo impacto, tengo una comunidad de personas que comparten mi visión de justicia y equidad, y tengo recuerdos hermosos de Roberto, recuerdos de un hombre que me vio cuando era invisible para otros, que me valoró cuando otros me despreciaban, que confió en mí cuando nadie más lo hacía, que me amó no por lo que podía darle, sino por quien era yo. Ese tipo de amor es raro, es precioso, y yo tuve la bendición de experimentarlo en la última etapa de mi vida. Cada noche, antes de dormir, toco el lado vacío de la cama donde Roberto solía estar. Le doy las gracias por todo, por su amor, por su confianza, por su herencia que va mucho más allá del dinero. Me legó la oportunidad de hacer diferencia, de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontré, y estoy cumpliendo esa responsabilidad con todo mi corazón. A todas las mujeres que están escuchando mi historia, les digo esto: no importa qué edad tengas, qué trabajo hagas o qué piensen otros de ti, tú tienes valor, tú tienes poder. Y cuando llegue el momento de defenderte, de reclamar lo que es tuyo, de pararte firme contra la injusticia, hazlo. Hazlo con la cabeza en alto, con la verdad de tu lado y con la certeza de que tu valor no depende de la opinión de nadie más. Yo fui subestimada, atacada, difamada, pero tenía algo que Diego nunca tuvo: integridad, conocimiento y la convicción de estar en el lado correcto, y al final, eso fue más poderoso que todo su dinero y todas sus conexiones. Si te encuentras en una situación donde te sientes pequeña, invisible, sin poder, recuerda mi historia. Recuerda que la señora de limpieza que todos despreciaban era en realidad una magistrada, una doctora en derecho, una mujer con el conocimiento y la experiencia para defenderse. Tú también tienes fortalezas que otros no ven. Tú también tienes poder que aún no has descubierto. Y cuando llegue tu momento, cuando necesites defenderte, encontrarás esa fuerza dentro de ti. La vida me enseñó que las apariencias engañan, que el trabajo honesto nunca debe ser motivo de vergüenza, que el amor verdadero trasciende las clases sociales, que la justicia a veces tarda, pero llega. Y que nunca, nunca subestimes a una mujer callada, porque puede estar callada por elección, no por debilidad. Hoy vivo tranquila, plena, satisfecha. Todavía extraño a Roberto cada día, pero sé que estaría orgulloso de lo que estoy haciendo con su herencia. Veo su sonrisa en cada mujer que sale de casa Elena empoderada. Escucho su voz en cada victoria legal que conseguimos. Siento su presencia en cada vida que cambiamos. Y cuando finalmente nos volvamos a encontrar, podré mirarlo a los ojos y decirle: cumplí mi promesa, mi amor. Usé tu regalo con sabiduría, con compasión, con justicia. Honré tu memoria y ayudé a tantas personas como pude. Esa será mi victoria final. No el dinero, no la reivindicación pública, no la humillación de Diego, sino saber que tomé algo que pudo haberme destruido y lo convertí en una herramienta para construir, para sanar, para crear esperanza. Esta es mi historia. Una historia de amor, de lucha, de justicia. Una historia que demuestra que nunca es tarde para defenderte, que tu pasado puede ser tu mejor arma y que el verdadero poder no viene del dinero sino de la integridad y el conocimiento. ¿Qué harías tú en mi lugar?
¿Cómo usarías una segunda oportunidad para hacer diferencia? Comenta abajo, comparte tu historia. Porque todas tenemos una historia de lucha, de superación, de momentos donde tuvimos que ser más fuertes de lo que pensábamos posible. Y al compartirlas, nos fortalecemos mutuamente. Creamos una red de apoyo, de inspiración, de esperanza. Ese es el verdadero legado que quiero dejar. No solo la fundación, no solo el dinero bien usado, sino la inspiración para que otras mujeres sepan que ellas también pueden defenderse, pueden ganar, pueden transformar su dolor en propósito, porque al final eso es lo que realmente importa.